Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos y bienvenidos a esta nuestra primera clase de discipulado, mi nuevo inicio con Dios. Este será un recorrido fascinante a lo largo de las Escrituras para aprender cosas importantes acerca de lo que creemos, nuestra salvación, nuestra relación con Dios, el papel que la iglesia tiene en el plan eterno de Dios. Aprenderemos cosas como el bautismo, la cena del Señor, que son las ordenanzas que Dios ha establecido para quienes creemos en Él y le seguimos. Pero también hablaremos sobre las Escrituras, conoceremos más acerca de la Escritura, la estructura que tiene la Biblia, y vamos a entretenernos y a edificarnos muchísimo a través de la palabra del Señor. A continuación tendremos lo que es la estructura de la clase que he denominado Hola. Esto consta de herramientas que estaremos recordando de la clase inmediatamente anterior y que nos van a ayudar a tener una comprensión y una conexión con la clase que estudiemos en el día determinado. Luego haremos una oración en la que invocaremos el nombre del Señor y vamos a pedirle a Él la sabiduría que necesitamos para entender su palabra. Luego viene la lección como tal con los versículos y los textos bíblicos que van a sustentar cada cosa que aprendamos. Y por último, una aplicación, una parte práctica que nos va a ayudar a, valga la redundancia, practicar lo que hemos aprendido. Esta clase se llama el perdón. Esta es la primera clase y como es la primera clase, pues no tenemos herramientas. Al iniciar la próxima clase, la número 2, pues vamos a tener las herramientas que nos van a ayudar a conectar o enlazar la clase anterior con la actual. Por lo tanto, vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría, que el Espíritu Santo que está aquí conmigo esté también con usted allá en casa y podamos tener un tiempo especial de enriquecimiento espiritual. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, Padre Celestial, gracias te damos por esta primera clase de discipulado. Gracias por cada uno de los que está en casa aprendiendo. Gracias por los que se disponen para edificarse. Te pido que así como tú estás conmigo aquí, estés con cada uno de ellos en sus casas para edificarles, Señor. Y que este conocimiento que vamos a tener en este día y a lo largo del discipulado nos pueda, Señor, aferrar más a ti. Que te amemos más, Padre Celestial, y que podamos disfrutar cada día de las bendiciones maravillosas que tú nos das. La bendición de ser tu hijo, la bendición de ser tu siervo, de glorificarte y exaltarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta primera lección se llama el perdón, aceptando la gracia de Dios. Vamos a estar leyendo un versículo que está en Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hay una referencia al perdón. El evangelio en el que hemos creído es un evangelio de perdón. Es un evangelio de oportunidad. Pero ¿por qué necesitamos perdón? ¿Por qué necesitamos perdón? Lucas 7 del 41 al 42 nos habla de una parábola que dice: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Por qué necesitamos perdón? Primero, porque estamos en deuda. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar separado de la gloria de Dios significa que no estoy a la altura de Jesús. Allí pueden escribir: a la altura. ¿Qué significa esto? Que como estoy endeudado, tengo un compromiso con Dios que no puedo pagar, y ya vamos a ver por qué. Significa que no tengo la oportunidad. Hay una barrera que me impide relacionarme con Él. Hay algo que me impide tener una relación personal con Dios. Hay personas que pretenden relacionarse con Dios sin haber pagado la deuda, sin haber puesto su vida a paz y salvo con el Señor. Y vamos a estar mirando cómo es posible que podamos tener la cancelación de esa deuda, que es el pecado. Número 2, porque nuestra deuda está fuera de nuestro alcance. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
la deuda que tenemos con Dios va más allá de nuestra capacidad para pagar. El precio de esa deuda que tenemos es la muerte. Recordemos que en el jardín del Edén, cuando Dios advertía a Adán y Eva no desobedecer, no comer del fruto que Él les dijo que no comieran, Él les dijo: el día que lo hagan, ciertamente morirán. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte literalmente es la separación del hombre con Dios. El hombre separado de Dios está muerto, pero acercándose a Dios, que es el autor de la vida, es el creador de la vida, pues puede tener vida. Por lo tanto, la sentencia, la consecuencia, el pago de la deuda que tenemos, pues inevitablemente es la muerte. Número 3, ¿por qué necesitamos perdón? Porque no podemos pagar nuestra propia deuda. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Entonces, no podemos pagar nuestra propia deuda. Les explico rápidamente por qué. Resulta que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, experimentó y se sometió a la experiencia de la muerte para pagar nuestra deuda. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar nuestra deuda, porque lo que se tenía que hacer para que esto fuera posible, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si pudiéramos hacer algo y si tuviéramos la oportunidad de hacer algo, estaremos ofendiendo a Dios, porque automáticamente le estaríamos diciendo: Dios, lo que hiciste para salvarme y lo que hiciste para perdonarme no sirvió y no lo acepto. Por eso es que no podemos pagar nuestra deuda, porque ya alguien se sometió a la experiencia de la muerte para pagarla, y Él es nuestro Señor Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces ya comprendimos que el perdón de nuestros pecados, la deuda que tenemos con Dios, es posible pagarla solamente a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero aquí en el versículo de Efesios 1:7 aparece la palabra gracia. Y necesitamos entonces entender y determinar qué es la gracia de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 17 dice: porque tú eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. No los abandonaste. Nehemías 9:17. La gracia ha sido descrita como un regalo inmerecido. Eso significa algo por nada. La gracia ha sido descrita como un regalo inmerecido. Eso significa algo por nada. La mayoría de nosotros tiene problemas para creer que esto sea posible, especialmente con Dios. Así que tratamos de ganarnos su perdón. La realidad es que el perdón tiene un precio, pero nuestro Señor Jesucristo ya lo ha pagado. No hay nada que humanamente hablando podamos hacer para ser perdonados y para ser rescatados, porque lo que se tenía que hacer para que ese perdón fuera posible, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Las personas tratan de ganarse el perdón de Dios. Las personas tratan de ganarse la salvación, pero no es posible, porque ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Vamos a mirar qué es la gracia de Dios. Número 1, es un regalo gratuito. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Aquí hay dos términos que quiero que consideremos y que entendamos la diferencia. Me van a ayudar ustedes a deletrearlo. La religión se deletrea H-A-C-E-R. ¿Qué dice allí? Hacer. Así se deletrea la religión. La religión nos pone a hacer cosas para ganarnos nuestra salvación. Pero el cristianismo se deletrea, y ayúdenme por favor,
H-E-C-H-O. Hecho. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y murió, dijo, consumado es, hecho está. Lo que se tenía que hacer para nuestra salvación ya fue hecho. Nada podemos hacer nosotros. Y esto lo corrobora Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no podemos hacer nada. Las personas intentan hacer penitencias, hacer grandes esfuerzos, pero no podemos hacer nada para recibir nuestro perdón, nuestra salvación. 2. Jesús es el único que puede dar gracia. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio. Juan capítulo 1 versículo 7 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Juan 14:6. Jesús es el único, el que pagó mi precio para que pudiera entrar al cielo. Y me gustaría que resaltaran esa palabra. Jesús es el que pagó mi precio para que pudiera entrar al cielo. Isaías 53:3 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo me encanta eso? Y también 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Es decir, que Dios trató a Jesús como pecador para que nuestro pecado fuera perdonado. La Biblia dice que cuando entrego mi vida a Jesús, yo estoy en Cristo. Una vez yo estoy en Cristo, cuando Dios Padre me mira, lo hace con ojos de gracia. Todo lo que puede ver es la perfección de su Hijo Jesús. Yo describo esto como un cambio de posición. Me explico. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, me mira a mí, no lo hace como el pecador que soy, lo hace como el Hijo de Dios que no cometió pecado y que recibió el castigo por mí. Es como si hubiera un cambio. Es decir, que el Señor Jesucristo toma mi posición de pecador sin haber pecado, asume la consecuencia de ese pecado, que es la muerte, pero yo me siento en su lugar como hijo de Dios. Es decir, que ya Dios no me mira como el pecador que fui, sino que me mira como el hijo que ahora soy. Muy bien, en tercer lugar tenemos que la gracia está disponible para todos y quien quiera, incluyéndome a mí. Repito, la gracia está disponible para todos y quien quiera, incluyéndome a mí, ya que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Un versículo maravilloso que encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 13. No hay cuotas en el cielo. No hay cuotas en el cielo. La salvación de Cristo es única y definitiva para cada uno de nosotros. No se trata de que Él haga una parte y yo la mía. Él hizo todo lo suficiente para que yo pudiera ser salvo. En cuarto lugar tenemos que la gracia perdura por siempre. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, el cielo será un lugar de reunión. Nos encontraremos con el Señor. Pero también será un lugar de reposo.
estaremos reposando de nuestro sufrimiento, de nuestros trabajos, pero también será el cielo un lugar de recompensa, donde el Señor me dará la recompensa de la fidelidad, de haber caminado con Él, de haber recibido su salvación y también de haberle servido. Reunión, reposo y recompensa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me encanta esto de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y es fundamental que creamos en la resurrección de Cristo, porque un día nuestro cuerpo morirá, pero resucitaremos con Él por la vida eterna que Él ganó para nosotros en la cruz. Número 5, y ya nos acercamos a la conclusión de la clase: puedo tener vida eterna al aceptarla. Repito, puedo tener vida eterna al aceptarla. De nuevo recordemos lo que dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no está basada en mi rendimiento, está basada en la gracia de Dios. La salvación no está basada en mi bondad, no es por ser bueno, está basada en la promesa de Dios, en la promesa que hemos creído. Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías capítulo 30, versículo 18. Ahora surge una pregunta que seguramente usted se está haciendo en su corazón: ¿cómo acepta una persona la gracia de Dios y obtiene el regalo del perdón? Miremos lo que dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro, creer en Él. Pero dice la Biblia que la palabra creer significa más que un conocimiento mental, significa hacer un compromiso. Significa hacer un compromiso. Creer significa hacer un compromiso. Así que todo el que haga un compromiso de vivir el resto de su vida para Jesús, aceptando el precio que Él pagó por sus pecados, recibe perdón. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchos han venido a Cristo, sus pecados han sido perdonados y le han invitado a su vida al decir una oración que me gusta más llamar decisión de fe. Y aquí tengo que confrontarles a ustedes que me están viendo en este momento, ustedes que en este instante han escuchado el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. ¿Quieren ustedes acercarse a Jesús? ¿Quieren ustedes pedirle perdón al Señor y recibir la salvación que Él tiene para ustedes? Como creer significa hacer un compromiso, no se trata de orar, se trata de tomar una decisión de fe. Si está de acuerdo en tomar esta decisión, le invito a que haga una corta y sencilla oración conmigo en este momento. Puedes cerrar los ojos y decir: Dios mío, reconozco que he pecado y te pido perdón por todas mis faltas. Yo creo que Jesucristo, tu Hijo, murió en la cruz para que mi perdón sea posible, pero también resucitó. Por eso recibo el perdón de mis pecados, aceptando la salvación que tienes para mí. Te invito, Señor Jesucristo, a entrar en mi vida y en mi corazón, para que tomes el control y vivir para ti siempre. Te doy gracias por este nuevo comienzo y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, si hoy le ha pedido perdón al Señor por sus pecados, si hoy usted ha recibido el regalo gratuito de la salvación, déjenos en un comentario su nombre,
porque no queremos que esta clase se quede solamente en clase. Queremos orar por usted, queremos acompañarle. Usted puede escribir en los comentarios: yo he recibido a Cristo. Usted puede hacerlo escribiéndonos su nombre, escribiéndonos sus datos. Queremos orar por usted para que tenga la fuerza de Dios y continuar. Cuando hacemos esta oración hermosa que acabamos de hacer, yo la hice hace 23 años, estamos haciendo 4 cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, se admite que ha pecado. Admite que ha pecado. Pero no es suficiente reconocer que se ha pecado. También necesitamos creer. Cree que Jesús murió para pagar por sus pecados. Pero si usted admite que ha pecado y afirma creer en Jesús, usted necesita recibir. Recibe el regalo gratuito de la salvación de Dios por gracia. Y por último, y no menos importante, invita a Jesús a entrar en su vida. Es como si mi vida fuera un barco y yo me he retirado del timón para que allí se haga Jesús. Yo no puedo controlar mi vida. Necesito que Jesús tome el control de ella. Dice Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A continuación, veremos la aplicación de esta lección. Los resultados de la salvación. Número 1, el perdón. Toda persona que se arrepiente y confiesa al Señor sus pecados, recibe perdón y recibe una nueva oportunidad. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Número 2. La justificación. La justificación es el acto soberano de Dios en el cual Él nos ve justos a través de su Hijo Jesucristo. Se siente así la verdadera paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. 3. Regeneración. Cambiamos totalmente porque la sangre de Cristo se lleva toda nuestra carga. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Número 4. Adopción. Recibimos el derecho de ser hijos de Dios y herederos también de sus promesas. Por su gracia soberana, no por nuestras obras. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, del 4 al 7. ¡Felicitaciones! Gracias por estar aquí. Gracias por sacar este tiempo valioso para aprender más de nuestro Padre. La próxima semana, espere la lección número 2. ¡Hasta pronto! Bienvenidos a nuestro canal, nuestro Pan de Vida Eterna. Espero que este video haya sido de bendición para sus vidas. No se vayan de acá sin suscribirse
ya que estaremos subiendo contenido cada semana en el que va a ser la palabra de Dios hablándole directamente a ustedes. Tampoco se vayan de acá sin darle like, sin comentar, sin compartir, para que así estos videos estén llegando a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Jesús.